Olá, una vez más vamos a tener un momento de oración, una vez más vamos a buscar el Señor a través de este momento que tenemos diariamente acá para conversar con nuestro Dios. Además de conversar con Él, también escuchamos su voz a través de la palabra del Señor en el programa Reavivados por su palabra. Vamos a orar pidiendo la sabiduría del Señor para comprender su palabra. Querido Padre, bondadoso Dios, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Hoy estamos reflexionando en el Salmo 104. El Salmo 104 es un salmo que es una exaltación de un Dios creador. El Salmo 104 presenta todos los días de la creación que están descritos en Génesis, capítulo 1. Acá en el Salmo 104, por ejemplo, tú puedes encontrar claramente los días de la creación. El primer día, por ejemplo, que habla de la creación de la luz, se encuentra en el versículo 1 y 2 del Salmo, donde presenta la luz como una obra de Dios. Después, el segundo día de la creación es presentado en los versículos 2 al 4, cuando Dios cría el firmamento y las aguas. Los versículos presentan los cielos, las aguas, las nubes, creados por Dios. El tercer día de la creación tú puedes encontrar en el Salmo desde el versículo 5 hasta el versículo 18, cuando Dios crea aquí la tierra y las plantas. Y yo quisiera leer, por ejemplo, el versículo 5, donde dijo, Él fundó la tierra sobre sus cimientos. Versículo 9, les pusiste un límite, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra, hablando de las aguas, ¿no? Después, por ejemplo, el versículo 14, Él hace brotar el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre. Bueno, el cuarto día de la creación tú puedes encontrar desde los versículos 19 hasta el versículo 23, cuando Dios ha creado las umbreras, el sol, la luna, las estrellas. Entonces, por ejemplo, el versículo 19 menciona la luna y menciona el sol. El versículo 24 es el versículo central del Salmo 104, cuando menciona cuán innumerables son tus obras, Jehová. Dios ha creado muchísimas cosas para traer belleza a la tierra. El quinto día tú puedes encontrar en los versículos 25 y 26. Por ejemplo, en el quinto día, Dios ha creado la vida del mar, de las aguas, ¿no? Y entonces el versículo 25 menciona el mar, menciona seres innumerables, grandes y pequeños, ¿verdad? Menciona el leviatán, que es un animal mencionado muchísimas veces, algunas veces en la Biblia, para representar un animal del mar, un grande animal del mar, ¿verdad? Bueno, tú también puedes encontrar el sexto día en los versículos 27 hasta el versículo 30, que en el sexto día Dios ha creado el hombre, el ser humano, ¿verdad? Con sus manos, a su imagen, semejanza. Acá en el Salmo, Él presenta el alimento, la comida, que es lo que genera el don de la vida. Entonces, por ejemplo, el versículo 30 también menciona, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Así que el espíritu, el aliento del Señor vino sobre Adán y sobre Eva para darles vida. Y esto es mencionado acá también. Bueno, el séptimo día o en el séptimo día nosotros encontramos la descripción desde el versículo 31 hasta el versículo 35. Y es interesante que en el séptimo día o el séptimo día Dios ha creado un día para recordar de la creación. Por ejemplo, tú encuentras acá en Génesis capítulo 2, versículo 1 dice, fueron pues acabados los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación.
Cuando tú miras, por ejemplo, en el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 20, donde aparecen los 10 mandamientos, entonces tú encuentras el cuarto mandamiento que dice, versículo 8, Éxodo 20, versículo 8, dice, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el reposo para Jehová tu Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí dice el versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Así que el sábado es un día para recordar de la creación. Es un día para alabar al Señor. Es como si fuera un templo en el tiempo. Así que acá nosotros encontramos en estos versículos elementos del culto también. Por ejemplo, primero dice, el primer elemento del culto está en el versículo 33, que dice, a Jehová cantaré salmos mientras viva. Cantar al Señor, alabar al Señor. Segundo elemento del culto, versículo 34, dulce será mi meditación en él. Entonces, la meditación en la palabra del Señor. Y tercer elemento, o como resultado, dice el versículo 34 también, me regocijaré en Jehová. Entonces, alabar al Señor, meditar en Él y como resultado tener alegría, felicidad en el corazón. También el versículo 31 dice, alégrense Jehová en sus obras, Él mira la tierra, Él mira la tierra. Significa que el sábado es un día, además de ser un día para alabar, para meditar en Él, para regocijarse, también es un día para mirar las obras de la creación, para recordarse que Dios ha creado todo. Bueno, yo quisiera terminar mencionando el versículo 27, porque el versículo 27 trae un mensaje muy interesante. El versículo 27 dice, todos ellos, hablando de los animales del mar, todos ellos esperan en ti, para que les dé la comida a su tiempo. Este Dios que ha creado todas las cosas, se interesa por sus criaturas, para les dar comida, para les dar lo que necesitan. Si tú comparas con Mateo capítulo 6, desde el versículo 25, por ejemplo, ves que Dios alimenta las aves. Y Él que alimenta a los pájaros, puede alimentar a usted también. Él que alimenta a los peces, puede alimentar a vos también. Él cuida de sus hijos con sus manos poderosas y creadoras. Porque nosotros no surgimos al azar. Nosotros fuimos creados por Dios, que cuidó de todos los detalles de la tierra, todos los detalles de la creación, la belleza, las diferencias de la naturaleza, de las flores, de los animales, del ser humano, revela un Dios que es creativo, revela un Dios que ama lo que es bello, revela un Dios que cuida, revela un Dios de cerca, que creó el ser humano no solamente con su palabra, Él creó los árboles, creó la naturaleza, los animales, con el poder de su palabra que puede crear. Pero creó al ser humano con sus manos. Además de soplar el espíritu en su nariz, Él también ha creado, ha puesto la mano en el polvo para crear el ser humano. Es decir, tenemos la huella digital de Dios en nosotros, porque fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Así que no hay que tener miedo, hay que avanzar confiando en el Señor y creyendo que Él cuida y cuidará de nosotros. ¿Les parece si tomamos un tiempito para orar? Vamos a orar donde estés en este momento. Querido Padre, bondadoso Dios, gracias porque el Salmo 104 presenta un Dios poderoso, grande, pero también un Dios amigo, de cerca, que cuida, que alimenta, que dirige la vida. Así que entregamos en las manos de este Dios nuestras vidas, nuestra familia, nuestro hogar, porque confiamos en un Dios que está cerquita, que escucha nuestras plegarias y que dirige nuestros pasos. Oramos por todos los que nos acompañan ahora, los que nos acompañan en nuestras redes sociales, los que están estudiando tu palabra, los que han tomado la decisión por el bautismo, los que sufren por alguna enfermedad,
a todos, Padre, por las familias, por los padres, los hijos, los jóvenes, adultos, criaturas, que cada uno reciba hoy, en este día, la bendición del Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios te bendiga muchísimo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.